Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues mi agradecimiento por la invitación recibida para participar en estas jornadas y pues vamos a tratar del tema de las fundaciones dentro de esta dinámica que ha señalado el señor presidente. Primero, quiero hacer un pequeño preámbulo por el que vengo a decir que prácticamente y profesionalmente hablando, los 30 últimos años de mi vida los he dedicado a las fundaciones. Pero no solo eso, ya en 1963, que era secretario de ayuntamiento, no vendría al caso citarlo si no fuera por lo siguiente, pues al tiempo y en esta condición, pues era secretario ya de una fundación, con lo cual ya entré en la dinámica de interesarme por las fundaciones. Por lo tanto, ya he oído mucho desde que estoy en este mundo apasionante de las fundaciones. Como consecuencia de mi dedicación desde que pasé de la administración local como secretario a la administración central o general, pues bueno, se han producido pues, muchísimos avatares legislativos y he tenido la oportunidad de aplicar una maraña de normas del más distinto rango, como pueden ser el reglamento, bueno, mejor dicho, el Real Decreto de Instrucción de 1890 y 1889, por el que se regían las fundaciones asistenciales. Y que, curiosamente, este Real Decreto de Instrucción se ha prolongado parte de su contenido como vigente hasta la nueva ley de 2002, o sea que ha llovido. Pero inicialmente las fundaciones estaban en un solo protectorado, que era el Ministerio de la Gobernación, y posteriormente, en 1911, pues, hubo pues, una petición, o mejor dicho, un recurso por parte del Ministerio de Educación, entonces se denominaba Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por el que reclamó las competencias en materia de educación, decía que no tenía sentido que tuvieran las facultades educativas y no tuvieran las fundaciones que tenían relación con la educación. Y efectivamente el Consejo de Estado dio la razón al Ministerio y a partir de ese momento es cuando empezaron los distintos protectorados, que entonces, como digo, únicamente era uno. Bien, aparte de este Real Decreto de Instrucción de 1899, cuando naturalmente el Ministerio de Bellas Artes, de Instrucción Pública y Bellas Artes, pues asumió estas competencias, inmediatamente se apartó de la legislación del Real Decreto de Instrucción y dictó sus propias instrucciones, órdenes, resoluciones, etcétera, etcétera. Y así pues había también pues unas disposiciones de 1911, otras de 1913 y luego la más importante, que es la anterior a la ley, que es el Reglamento de Fundaciones de 1972, que se basó para su redacción en un artículo de la Ley de Financiamiento y, bueno, la Ley de, creo que se llamaba de otra forma, pero la Ley de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de Villar Palasí. Bien, el reglamento de 1972 prácticamente constituye la base en las que se han fundado las leyes de fundaciones de 1994 y la del 2002. Entonces, cuando yo veía como digo, una maraña legislativa de tales normas, yo pensaba, bueno, ¿qué desconocimiento se tiene por parte de la sociedad, de los profesionales, etcétera? Y aquí sería conveniente, a lo mejor, que existiera un despacho profesional que se dedicara exclusivamente al asesoramiento de las entidades, asesoramiento y gestión de las entidades no lucrativas. Bien, en principio, pues yo lo pensé, pero luego se llevó a la práctica y hoy es un despacho plenamente floreciente. Y decía antes que había un cierto desconocimiento, pero no solo a nivel del pueblo, de los ciudadanos normales, sino incluso de los propios profesionales del derecho y también incluso de los propios notarios. Salvo honrosas excepciones que podría citar a Gómeza, José María de Prada, Picón, José Luis Álvarez y algún otro, pero prácticamente el resto de los notarios me acuerdo que cuando yo
estaba de secretario, estuve durante cerca de pasado un decenio de secretario general del protectorado ininterrumpidamente, pues resulta que el 90% de los estatutos que redactaban los notarios tenían reparos, estaban mal hechos. Y bueno, me quedé un poco sorprendido de que fuera él así. Evidentemente luego, ya cuando apareció la ley de 1994 y la del 2002, por supuesto, la situación cambió radicalmente. Los notarios, que son unos excelentísimos profesionales y doctísimos, pues se dieron cuenta de la importancia que tenía el separar sus esquemas, esquemas de organización y de actuación que tenían en relación, porque se dedicaban prácticamente a los temas civiles, de constitución, etcétera, pero en la rama civil, así como de las sociedades, y se dieron cuenta de no, que esto era una especialidad y que había que conocerlo, y realmente, como digo, hoy están perfectísimamente preparados y redactan perfectamente sus estatutos. Anecdóticamente, hablando de este tema, incluso se me dio en una ocasión pues el siguiente caso. Estaba yo de presidente de una mesa de subastas, que generalmente asistía como presidente de la mesa de subastas, que entonces no se permitía la venta directa, sino tenía que ser por subasta la venta de bienes de fundaciones. Pues que, bueno, después de desarrollar esto me presenta el notario el acta que había redactado. Y yo le dije, señor notario, lo siento, pero no puedo admitir este acta. Hombre, ¿cómo no se puede? Porque usted, este acta no responde a los esquemas que tiene que seguir el acta administrativa de subasta. ¿Cómo que no? Un poco entre primero sorprendido y luego indignado, fue enseguida a su despacho, sacó el tal, mira, aquí tienes, subasta notarial, y aquí están las normas por tal, y el acta sigue concretamente este tema. Yo le dije, señor notario, lo siento mucho, pero es que esta no es válida porque esta disposición referente a las subastas está en un anexo del reglamento de 1972 que rige precisamente esta cuestión. De nuevo entró a su despacho, ya un poco alterado, y viene así un poco como de mudado, y dice, pues tenías esa razón, nunca había pensado que esto se apartaba de lo que era una subasta notarial. Lo digo porque efectivamente al principio había un cierto desconocimiento, que luego a partir de la ley del 94, como digo, todo funciona perfectamente en cuanto a la actuación notarial. Bien, pero ya cambiando un poco de tema, o pasando un poco, realmente, ¿qué son las fundaciones? Esta es la pregunta principal. Naturalmente, este es un tema inmenso. Debería varios días y no acabaríamos de hablar, por lo tanto me voy a tener que limitar a dar algunas pinceladas, no quiero cansarles a ustedes mucho más. Y lo primero que hay que decir es que contra lo que suele decirse en el vulgo, las fundaciones no están para evadir impuestos, ni mucho menos. El que se den algunos casos, en casi todas las organizaciones se dan casos de incumplimiento, de abuso, pero realmente entre miles de fundaciones, solo algunas cuantas de vez en cuando surge que efectivamente se aprovechan y son descubiertas y son castigadas, entre otros por el protectorado e incluso por lo penal. Pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que las fundaciones son para cubrir fines de interés general. Antes venían definiéndose las fundaciones como dándole prevalencia al patrimonio. Decían, las fundaciones son un patrimonio adscrito a un fin de interés general. Bueno, eso es una ficción jurídica en la que resulta que se le daba personalidad jurídica a un patrimonio. Esto no es real. Ahora, más concretamente, en la ley de 1994 y en el 2002, ya se les cataloga, se les define de otra forma. Son organizaciones que, en virtud de la voluntad de un fundador, dedican su patrimonio de modo duradero al cumplimiento de fines de interés general. Esa, digamos, que es la filosofía. ¿Qué diferencia hay? Hombre, pues que las fundaciones son una organización como otras muchas, como pueden ser las asociaciones, las empresas, etcétera, en las que realmente el patrimonio
que tiene una gran importancia, por supuesto, en las fundaciones, pero que no es un elemento, es decir, ahora se convierte no en la personalidad jurídica que se le atribuía a lo que era el patrimonio, sino que el patrimonio es un elemento más de esas organizaciones. Voy a tratar entonces, como he dicho, esquemáticamente un poco de alguna serie de cuestiones. Por ejemplo, los fines. ¿Qué fines pueden perseguir o persiguen las fundaciones? Pues es anecdótico también que prácticamente se puede decir que todas las que cumplan fines de interés general, esos fines pueden ser todos, porque la ley dice, entre otros podrán dedicarse a esto, a la educación, a la cultura, a no sé qué, tal. Prácticamente, pero dice, entre otros, con lo cual no exime de que cualquiera otro, pero dice, bueno, y entonces, ¿cuál es el fin cuando es particular y no es de interés general, es de interés particular? Pues bueno, realmente en la ley no se contiene ninguna norma que diga cuáles son, porque como dice que todos, salvo aquellos que no sean de interés general, pero sin embargo sí pueden entresacarse de algunas normas de las leyes cuáles pueden ser esas limitaciones para decir que esos no son de interés general. Entre ellos, por ejemplo, cuando los bienes o los fines se destinan en los estatutos o en la carta fundacional concretamente a los patronos, por ejemplo, cuando también se pueden destinar pues, a los parientes del fundador o a los parientes hasta el cuarto grado de los patronos. Naturalmente, eso no quita que haya un cierto margen en lo que sí pueda disponerse de sus bienes en beneficio de los patronos o de los patronos de los fundadores, ¿no? Pero principalmente no, con lo cual ahí ya tenemos algo que delimita cuál es el fin general y cuáles son de interés particular. Como decía antes, la personalidad jurídica de la Fundación tiene una personalidad jurídica como cualquier otra institución. Pero esta personalidad jurídica había dicho que anteriormente se atribuía ficticiamente al patrimonio. Ahora no, ahora es a la organización. Y esta personalidad jurídica es personalidad jurídica, pero no es personalidad jurídica y de obrar. También de obrar, pero ojo, con limitaciones, porque hay determinados actos de las fundaciones que no pueden realizarse sin autorización del protectorado. Y por lo tanto, si se hicieran, con olvido de esa autorización del protectorado, pues serían nulas. Por lo tanto, la capacidad de obrar la tienen, pero limitada a aquellos casos en que, siendo necesaria, se obtenga la autorización del protectorado. En cuanto a la dotación, como hemos visto, o como hemos dicho, la dotación es el elemento más importante, porque viene de atrás, de que antes se constituía una fundación con un determinado patrimonio, o el patrimonio era lo esencial. Ahora sigue siendo fundamental. Sin patrimonio, un determinado patrimonio, no se puede constituir una fundación. Actualmente, ¿en cuánto está? Bueno, antes, con la ley del 94, eran pues 1 millón de pesetas, digamos ahora 6.000 euros. Bien, pues actualmente ya se ha subido el listón a los 30.000 euros, que pueden ser bien, digamos, en dinero, bien en bienes, pero eso sí, tendrán que ser esos bienes valorados por un experto independiente. Y siempre, además, que unos u otros, con eso se puedan realizar determinadas actividades. Bien, es cierto que, bueno, si uno le produce mucha renta, los edificios, por ejemplo, pues podrá hacer más actividades y si le rinde menos, podrá hacer menos, pero podrá hacer algo. Por lo tanto, ese no es impedimento para que pueda existir una fundación. Después de la dotación, lo más importante también a señalar es quién es el órgano de gobierno y administración de la fundación. Y este, por ley, se denomina o debe denominarse patronato. El patronato es el órgano de gobierno y representación de la fundación y tiene que estar constituido al menos por 3 miembros, es obligatorio, y una persona que sea secretario
que puede ser patrono o no ser patrono. Si no es patrono, evidentemente no va a tener voto. El carácter de retribución o no del cargo de patrono, en principio el cargo es absolutamente gratuito. Ahora bien, naturalmente puede deducirse de aquellos gastos que el ejercicio del cargo les ocasione. Por ejemplo, si tiene un viaje que hacer tal, no va a pagarse encima los gastos, o la comida que tiene que tal, cuando se traslada en nombre de la fundación a una determinada jornada, por ejemplo. Bien, pero además hay otra posibilidad que se ha establecido últimamente, y es la posibilidad de la autocontratación. La autocontratación viene a significar que también se puede contratar, pero con permiso del protectorado, con la fundación, pero siempre que las actividades a realizar o el encargo que le haga la fundación no sea el propio que le corresponde como órgano de gobierno. Es decir, la responsabilidad que tiene como órgano de gobierno. Bien es cierto que si examinamos cuáles son esas obligaciones de carácter fijo que tienen, pues prácticamente casi se limitan, pues hombre, a administrar con corrección los bienes de la fundación, a asistir a las reuniones y aprobar las cuentas y el plan de actuaciones. Bien, quiero decir que fuera de esas obligaciones que corresponden al cargo de patrono, el resto se puede contratar con la fundación. Por ejemplo, uno que sea abogado, la fundación le puede decir, oye, encárgate tú de estas gestiones, de estos contratos y tal, pero no como patrono, sino como persona contratada. Las fundaciones pueden realizar actividades económicas. En principio la ley, para eximirlas, dice que estén relacionadas con los fines fundacionales. Bien, en principio sí, pero puede hacerse también una excepción. En principio van a quedar exentas aquellas actividades que estén relacionadas con los fines. Por eso cuando se realizan los estatutos es conveniente hacer una lista grande de actividades, porque dirán, no, esto está relacionado con los fines porque yo lo he puesto como relacionar con los fines digamos, en la relación de actividades que figuran en los estatutos. También puede, como es natural, participar en actividades económicas a través de sociedades, siempre que éstas tengan de alguna forma limitada su responsabilidad, es decir, no se puede de otra forma. Bien, otra de las cuestiones que conviene también tratar es el destino, el que figura en la ley, es el destino de las rentas y de los ingresos para que vayan destinados a los posibles beneficiarios. Bien, pues deben destinarse al menos el 70% de las rentas e ingresos que se determinan en función de unos parámetros que ahora no vamos a examinar, y esto en una serie de años. Quiere decir que tampoco se pueden acumular las rentas y tal. Sí, hay un 30% de excedente que se puede dedicar a excedente o llevar a dotación, y prácticamente pues con eso yo creo que es suficiente para saber algo sobre el destino de bienes, de ingresos. En cuanto al protectorado, hemos hablado mucho del protectorado y no decimos qué es. Pues, el protectorado es como el guardián, por decirlo así, o el león que está intentando pillar a aquellos que se desmadren y que no cumplan con sus obligaciones. Por ello se le deben rendir cuentas anualmente, y se examinan las cuentas con mucho rigor. Y en su caso se pasa en alguna inspección, que a veces, cuando son de fundaciones, y sobre todo en estos tiempos, con estos rumores que corren de la posibilidad de que las fundaciones, a través de ellas, no sé qué, etcétera, pues puedo decirles que felizmente el día bien nos entregan unas actas de conformidad, pero la inspección con una fundación nos ha tenido 11 meses de inspección. O sea, 11 meses, se dice pronto. Es decir, a la fundación le han dado, vamos, la vuelta hasta lo que tenían en los bolsillos los patronos. Bien, felizmente, como digo, ha salido bien, pero es para hacerles llegar que el protectorado actúa en firme. Naturalmente, como habíamos dicho también, el protectorado lo que hace es, pues, aparte de velar porque los patronos actúen de acuerdo con la ley, las fundaciones, etcétera,
pues también el protectorado se encarga pues, de determinadas cuestiones, como puede ser cuando faltan patronos, como puede ser también pues, cuando existe alguna desviación de alguno de los patronos. Actualmente tengo un tema sobre una demanda de responsabilidad de uno de los patronos de una fundación, porque por negligencia ha causado graves perjuicios, por negligencia y alguna otra cosa, ha causado graves perjuicios a la fundación, y entonces hay un expediente pues, que se llama eso de petición de responsabilidad de los patronos. Finalmente, en este tema, pues, como hemos dicho, si hay que rendir cuentas al protectorado, pues también hay que llevar una contabilidad en forma. Y esa contabilidad no se rige enteramente por el Plan General Contable, sino que tiene una adaptación del Plan General Contable a las entidades no lucrativas. Por tanto, difiere de alguna forma en su redacción y en su llevanza. En cuanto al plan de actuación, pues viene a ser lo que antes se denominaba el presupuesto. Es decir, anualmente hay que fijar qué es lo que la Fundación va a hacer en ese ejercicio. Bien es cierto que antes el presupuesto era tasativo, es decir, no te puedes exceder, era como los ministerios cuando había los suplementos de crédito o las habilitaciones de crédito, cuando el presupuesto no se ajustaba a lo que se había establecido. Bueno, no cito los casos ahora, porque ahora se lo han saltado toda la torera, se gastan lo que no tienen, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Como digo, el plan de actuación se responde a lo que antes era el presupuesto y lo que viene a decir, esto es lo que nos vamos a gastar, pero no tiene un carácter vinculante. Es decir, se puede gastar más o se puede gastar menos, porque si es un presupuesto, quiere decir que puede haber alteraciones. Eso sí, cuando hay alteraciones hay que explicarlas al protectorado cuando se rinden las cuentas. Este era nuestro proyecto y en esta partida nos ha podido cumplir por esto y por esto. Bien, muy importante es, naturalmente, la Ley 49 del 2002, que trata de lo que vulgarmente decimos que es el régimen fiscal especial de las entidades no lucrativas y en concreto de las fundaciones. Esto no lo voy a tocar ahora, pero sí un poco más adelante. Como, digamos, una aplicación práctica de las fundaciones al tema que puede afectar al colegio y que de alguna forma el presidente ha venido a señalar de alguna forma, es la nueva ley que se está preparando, que ustedes saben más que yo de ella porque les afecta más directamente, la ley de servicios y colegios profesionales. Bueno, aquí ya saben que se pasan yo creo que eran 80 profesiones a 48 las que necesitan una colegiación obligatoria. Va a haber incluso posibilidad mayor de intrusismos, en fin, de minoración de gastos de los colegios. Ya de alguna forma hemos oído que se han minorado estos ingresos. Y además la ley también prevé la posibilidad de fomentar que las fundaciones, que los colegios se conviertan en fundaciones mejor dicho, asociaciones. Las fundaciones no las cita. En estos momentos no le interesa decir demasiado porque saben que es más beneficioso el tema de la fundación. Y yo me pregunto, ¿qué pasará con los bienes, tanto muebles o inmuebles, efectivo, etcétera, que tienen actualmente los colegios? Porque parece gracioso que ahora ustedes, que como colegiados han venido aportando, ustedes y sus antecesores, que han venido aportando, han conseguido unos ahorros, han comprado determinados inmuebles, etcétera, por no ser previsores, pues mañana a lo mejor pues se encuentren con que otros son los que disponen de esos inmuebles y de sus rentas y de los ingresos. Esa es una. Pero, ¿qué previsiones sería conveniente adoptar o mecanismos legales para, bueno, paliar de alguna forma, digamos, esta posibilidad de pérdida de los inmuebles o de los bienes que se poseen? Y luego también me haré otra pregunta. ¿Cuándo debe adoptarse estas decisiones? Bien, no es este el único colegio que se ha dirigido a nuestro despacho planteándose estos temas y algunos profesionales también.
hemos tenido algunas reuniones y se ha llegado a la conclusión de que teóricamente, no con la realidad, pero teóricamente 3 serían las opciones que habría. Por una parte, la creación de una fundación. Por otra parte, la conveniencia de crear una asociación. Y finalmente, crear ambas. Y ahora diremos por qué. En cuanto a las ventajas de una posible fundación. Bueno, pues en primer lugar, desde el primer momento, incluso antes de constituirse por los bienes que se aportan a la dotación, pues tienen exención de impuestos, que no es poco. Porque bueno, el impuesto sobre transmisiones que generaría la acumulación al patrimonio de la fundación, si fuera otra organización, pues podría haber un determinado impuesto. Tenemos a continuación la exención también de las donaciones de particulares o empresas a las fundaciones. En el momento que la fundación esté inscrita, desde ese mismo momento, gozan de los beneficios fiscales, de la exención, y además incluso los que aportan esas donaciones pueden deducirse con determinadas limitaciones pues lo que aporte el concepto de donación a las fundaciones. Tenemos luego en el impuesto sobre sociedades, exactamente igual, como hemos dicho, las posibles donaciones. Y la exención, que esto es muy importante, del impuesto sobre sociedades. Todos los bienes que produzcan rentas de ese patrimonio están exentos en el impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, bueno, conviene tenerlo muy en cuenta. Pero aún he dicho antes que convendría, que dicen cuando las actividades están relacionadas con los fines. Bien, pero aún en el caso de que no estuvieran relacionadas con los fines, esas actividades tendrían una reducción, por el hecho de ser fundación, tendrían una reducción en el impuesto sobre sociedades. Es decir, tributarían a un tipo menor. Y luego tenemos los tributos locales. En los tributos locales hay también una exención. Y además, no se necesita ni siquiera pedir esos beneficios fiscales a las entidades locales. Sencillamente se pone en su conocimiento que se cumplen los requisitos establecidos en la ley para gozar de los beneficios fiscales. Con lo cual, creemos que es muy interesante el tema de las exenciones para ver la conveniencia sobre una asociación. Naturalmente, habría que prever, y se prevé en los estatutos que en principio están ahí, existe un borrador, que el patronato de la fundación fuera el mismo del colegio o, en su caso, el mismo de la asociación. ¿Qué inconvenientes tiene la creación de una fundación? Hombre, hemos hablado un poco, tal vez, el excesivo rigor del protectorado, pero bueno, es relativo, porque no hay por qué salirse de las normas por parte del protectorado, ¿no? Luego tiene pues, también a determinados actos hay que pedir autorización, en otros hay que hacer comunicaciones al protectorado, pero en fin, y luego también hay que tener en cuenta como inconveniente que hay un proceso relativamente largo desde que se decide hacer una fundación hasta que se consigue la inscripción, porque ello pasa por una petición de denominación que tarda tiempo en hacerlo, después hay suponiendo que los estatutos estén redactados correctamente, hay una escritura pública, después la liquidación del impuesto, que también está exenta, como hemos dicho, y finalmente, pues luego, la inscripción en el registro. La inscripción en el registro tienen de plazo, aunque no suelen llegar a esos límites, tienen de plazo hasta 3 meses. Hay que tener en cuenta que la inscripción en el registro puede ser o bien en el estatal o bien en el ámbito de las comunidades autónomas. Depende del ámbito de actuación, no de la sede, sino del ámbito de actuación. Con lo cual, en este caso, que comprende varias provincias de distintas autonomías, sería de ámbito estatal la fundación. Bien, en cuanto a la asociación, pues tiene más libertad de creación, no necesita escritura pública, no necesita ni siquiera un patrimonio, los beneficiarios de la asociación prácticamente pueden ser los asociados, bien, pero tiene un grave inconveniente.
que no gozan de beneficios fiscales, ya lo ha adelantado, no gozan de beneficios fiscales. ¿Quiénes pueden gozar, las asociaciones que pueden gozar de los beneficios fiscales? Pues aquellas que están declaradas de utilidad pública o que se declaren de utilidad pública. Pero los requisitos que se exigen son un poco difíciles, más y menos en estos momentos. Primero, tienen que dar cabida en los beneficios otras terceras personas, pero eso sería lo de menos. El tema fundamental es que se exigen 2 años como mínimo de una estructura de personal y económica viable y demostrable de que se han realizado determinadas actuaciones, pues digamos con eficacia. Bien. Y sobre todo y fundamentalmente que el Ministerio de Hacienda es obligatorio, es preceptivo, la palabra más técnica, preceptivo, y además vinculante. Es decir, que lo que diga el Ministerio de Hacienda, a pesar de que se cumplan todos los requisitos para poder ser concedida la declaración de utilidad pública, pues el Ministerio de Hacienda si dice no porque no me acredita, o no porque en estos momentos, o no por lo que le dé la gana. Sencillamente, ni es recurrible, y como es preceptivo y vinculante, evidentemente no se concede. Y en estos momentos, con la crisis que padecemos, mucho me temo que prácticamente puede decirse que en estos momentos salen grandes fundaciones, grandes empresas que hayan creado una fundación, tengan personal, etcétera, que prácticamente eso hay que descartarlo. Por lo tanto, asociación, sí, porque se pueden hacer muchas cosas con la asociación, pero sin beneficio. Bien, ¿y cuál sería la tercera opción? Pues que convivieran o coexistieran ambos sistemas. Yo creo una fundación a la que en su caso traspaso ahora o en su momento o cuando lo considere oportuno, antes de que pueda salir alguna norma que lo restrinja, y pongo a nombre de la fundación los inmuebles sin ningún costo, es decir, porque están exentas, y luego la asociación funciona realizando las actividades que le interesen, etc. ¿Y qué hilo conductor entre una y otra? ¿O para qué los dos? Pues por las razones que he dicho. Pero como hilo conductor, para que la fundación pueda traspasar a la asociación determinados productos, determinadas rentas y tal, pues está una cosa muy sencilla que viene incluso en la ley, por lo tanto aquí no nos faltamos nada, y es un convenio de colaboración entre la fundación y la asociación, y en su caso el colegio, se crea hemos dicho un convenio de colaboración, y así pues queda subsanado. Decía, y ya termino, que cuándo convendría hacerlo. Pues hombre, yo les diría que cuanto antes, porque ahora están con muchos temas, como todos sabemos, y no adelantarán, pero en cualquier momento, o posiblemente a primeros de año, digan, vamos a impulsar inmediatamente la ley de servicios y colegios profesionales, y luego ya no se puede hacer. Por lo tanto, más vale estar prevenidos, aunque solo se ponga un inmueble o aunque solo se pongan los 30.000 euros, que como hemos dicho, es lo que se exige para constituir la fundación, y después ya veremos, porque una vez que ya está constituida, pues bueno, es cuestión en un momento dado de decir una escritura pública en la que a través de un acuerdo de la asamblea o de la tal, lo paso a la fundación, y eso es así de sencillo. Bien, yo diría únicamente que cuando se hagan los estatutos, cuando se aprueben por la Asamblea en su caso, después de corregirlo por la Junta de Gobierno, pues que es conveniente autorizar a la Junta Directiva para que, en caso de que aprecie en los estatutos alguna pequeña deficiencia, que esté autorizada para corregirlo siempre que no sea esencial. Al igual que si el protectorado pone determinados reparos, que ahora es muy proclive a los reparos, pues que luego no se retrase y esté también la Junta de Gobierno autorizada para realizarlos. Y nada más, pues muchas gracias, perdón por haberme extendido tal vez un poquito en